Si observó el texto clave de esta ocasión, observe cómo Jesús hila su pensamiento y dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y cuenta la parábola del versículo 2. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hace algunos años, cuando por la gracia de Dios fui electo como secretario del Presbiterio del Norte de Quintana Roo, recuerdo que estábamos en sesión y estaba lleno el pleno. Pastores de diferentes lugares y ancianos de iglesia de todo el norte de Quintana Roo estaban reunidos. Hermanas allí, jóvenes que iban a dar sus informes de trabajo durante todo el tiempo que había transcurrido. Y recuerdo que en esa sesión necesitaba unos documentos y, sin darme cuenta, ante todos los asistentes, alcé la voz al pastor que tenía como auxiliar, que había sido electo como secretario temporal. Y para colmo de mayores males, estaba abiertos los micrófonos. Usted ya se imagina, alzarle la voz a un compañero frente a todos los ministros, hermanos, jóvenes que tú pastoreas, y está abierto tus micrófonos. Así que el pleno se rió por mi actitud. No obstante, yo sentí vergüenza porque yo lo interpreté como abuso de autoridad contra mi amigo y compañero servidor. Y tan pronto pude, me acerqué a él, lo abracé y le dije: ¿sabes qué, amigo? Perdóname por estaba yo en presión y necesitaba ese documento inmediatamente, pero perdóname. Seguramente, al igual que yo, usted ha actuado frente a sus hijos, empleados o compañeros de universidad o esposa de forma prepotente. Seguramente en algún momento ha confundido autoridad con dominio o autoritarismo con despotismo, ¿verdad? Seguramente es parte de nuestra naturaleza. Seguramente en algún momento nos hemos sentido con suficiente poder y hemos mirado y tratado con desprecio a nuestros semejantes, o nos hemos referido o señalado o indicado con desprecio y orgullo frente a los más débiles. Seguramente usted lo ha hecho. Por muy humilde que pretendamos ser, siempre surge ese lado natural del ser humano. Si usted se dio cuenta cómo empieza este texto en el versículo 1, vaya allí en Mateo 18 y vea qué está sucediendo. En aquel tiempo, dice, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿qué le dijeron? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién importa mucho? Y seguramente Pedro dirá: a mí me va a escoger. Seguramente Juan también dijo: no, pues yo soy muy cuate de Jesús, es probable que a mí me califique como el más importante. O los otros también. Estaban buscando ese nivel de importancia, ese poder, esa posición que todos queremos o soñamos.
Mira qué interesante, porque cuando usted observa de cerca el pasaje de hoy, vemos que Jesús confronta la tendencia de la humanidad a asociar la autoridad con el ejercicio de dominio o control sobre los otros. Jesús está enseñando algo interesante y le llaman al capítulo 18 el manual del discipulado profundo. Porque Jesús me está enseñando carácter. Jesús me está enseñando que aquí no es tu importancia lo que vale, sino tu intención y disposición de servicio en el reino de los cielos. Aquí no es quién es el pastor, porque siempre preguntan, ¿quién es el más importante? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el más destacado aquí? Y siempre queremos esa característica de destacarnos. ¿Quién es el más importante? Y todos están buscando. ¿Quién es el más famoso? Todos quieren ser famosos, todos quieren ser importantes y por eso trabajan para ascender de niveles. Pero nunca pensamos en quién es el que sirve mejor. Aquí no es quién es el más importante, aquí es quién sirve mejor. ¿Qué buscas en el reino de los cielos? ¿Buscas importancia o buscas desarrollarte en tu carácter de servicio y glorificar a Dios? Muchos pastores, líderes han perdido el suelo, apenas llegan al pastorado y pierden el suelo. Cuando eran obreros estaban allí abajitos sirviendo a la comunidad. Cuando ya son pastores ya los tienes que buscar en vez de que él vaya a buscar. Y muchos líderes así son. Actualmente así está. Observe a los líderes más famosos, hasta guaruras hay veces ya tienen. Observe a los políticos y véalos. Cuando no son tan importantes hasta vienen y abrazan al pueblo, pero cuando ya son importantes, cuando ya es gobernador, hasta su séquito pone y cuidado, hasta para que entres a abrazarlo, saludarlo. Y es más, si tú le solicitas una entrevista, él no te va a servir, te va a servir su secretaria. Y es lo que sucede aquí. Vean que Jesús está enseñando algo. Mire, cuando usted empieza a ver, yo creo que hasta es una ofensa para los discípulos, cuando vean qué hace Jesús. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¡Wow! No puso a Pedro, no puso a Juan, no puso al tesorero que era Judas, no puso al más destacado, no lo puso, puso a un niño. Yo me pregunto, ¿por qué puso a un niño? Sabe, ayer tuve la oportunidad de pastorear a 3 niños con su mamá, vinieron a la oficina, los atendí, les di consejería a ellos 3 y la niña más chiquitita me abraza. No me conoce. Yo conozco a su mamá porque fui al hospital a orar por su esposo antes que lo desconecten en CMC. Fui a orar, hoy los tengo cerca, estoy pastoreándoles el corazón en medio del proceso de duelo que viven. Pero la niña yo no la conozco, 7 años tiene y me vino a abrazar. ¿Qué confianza tiene la niña? Entonces tenemos que pensar la característica de ese niño. ¿Por qué el niño? Porque el adulto es desconfiado. El adulto todo lo tiende a pasar en el razonamiento y tiene que pasar mucho tiempo para que desarrolle confianza. En cambio el niño no. El niño viene y te abraza y expresa su confianza rápido. Usted tiene que pensar por qué un niño. Y cuando nos vamos en el pensamiento grecorromano, la historia del derecho romano, pensamos en los niños en ese momento, qué valor y qué categoría social tenían los niños. Usted piensa en los niños y dice, y recuerda el momento cuando los padres traían a sus niños a que sean tocados y bendecidos por Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los adultos le dijeron, lleven a esos niños allí. Los niños en esa sociedad no importaban, no valían nada, no eran personas.
eran considerados cosas. Y lo mismo está en nuestra sociedad hoy. Los niños desde el vientre de la madre los desprecian y el Senado dice: mátenlos. Lo mismo, simplemente estudias el derecho romano, la historia del derecho del romano del ayer, y dice el padre: si es niña, que muera; si es niño, que viva. La misma historia, solamente con nuevos supuestos derechos. Pensemos por qué me está enseñando Jesús algo interesante, y yo lo dialogaba. Vea, a un adulto no lo pones a comer en el suelo con sus amiguitos y le das su platito, que se sienten en el rincón los niños, pero al adulto le tienes que preparar bien su mesa, ponerle florecita y que esté bien sentado allá. ¿Sí o no? Lo hemos hecho incluso como iglesia. Los niños no los podemos sentar. Es que puede tirar algo, el adulto no. Si tira algo un niño, lo trato diferente. Pero si tira algo un adulto, lo trato diferente. ¿Por qué? Jesús me está enseñando algo. ¿Por qué pone a un niño? Porque a un niño no le interesa la fama. Porque a un niño no le interesa el poder. Porque a un niño no le interesa el control de los demás. Él no quiere estar sobre las otras personas como el adulto. El niño es crédulo, el niño es humilde. En las frases que decimos, el borracho y el niño, ¿qué dicen? Vean, ¿a qué lo equiparamos? ¿A qué los equiparamos? ¿Por qué? Porque dudamos de la fidelidad de su verdad de un niño, de lo que dice el niño. ¿Sabe qué lo comparamos a un borracho? ¿Había pensado usted en eso? ¿Por qué Jesús pone a un niño? ¿Y por qué no puso a Juan? ¿Por qué no puso a Pedro? ¿Sabe por qué? Porque estos mentecatos discípulos estaban viniendo discutiendo sobre su egoísmo. Su egoísmo. ¿Quién es el más destacado, el más importante? ¿A quién le toca este lugar? Y a veces en la vieja escuela de la iglesia, pocos se sentaban o se sientan en esta silla. Cuidadito. El clericalismo nos enseñó eso. Obsérvenlo. Hay mucho clericalismo en la iglesia. Pero tenemos que ver que Dios no está hablando de quién es el más importante, quién es el más destacado, quién es el más esto. No. Él dice: aquí deja de buscar tus intereses en el reino y empieza a buscar servir mejor para el cumplimiento de la misión de Dios. Y para eso se requiere humildad. Para eso se requiere no actuar con una actitud infantil como la de los discípulos. ¿Verdad que los discípulos estaban actuando infantiles? Estaban peleándose entre ellos. Si usted le da vuelta a su pasaje en el capítulo 20, que es la misma idea que está allí en el capítulo 20, véalo, porque incluso hasta su mamá ya convencieron para que vayan a pedir ese lugar de importancia. En el capítulo 20 de Mateo, usted va y dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ya estaba el feminismo allí junto a Jesús. Una mujer, la mujer puede influir en Jesús. Y ahí va mamá, ahí con la mujer, con Jesús, y le dice: ¿sabes qué, Jesús? Deja que mis dos bebés se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Dales la posición de importancia, de poder. Y vean qué dice Jesús allá. Vean qué Jesús dice. Jesús dice: no saben ustedes lo que piden. Están equivocados. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestro egoísmo nos ha llevado a dejar de servir verdaderamente a Dios? Estamos más peleando por nuestros propios intereses como los discípulos, en vez de estar comprometidos por los intereses de la agenda de Dios. Estamos peleando quién es el más importante, quién lo hace mucho mejor,
y nos olvidamos de glorificar verdaderamente a Dios. Y los más pequeños se están perdiendo. Hay 3 cosas que dice Jesús respecto a esto. Porque luego que habla de los niños en la fe, es decir, los débiles en la fe, y también los pequeñitos, los más indefensos, también están incluidos los niños literalmente como los pequeños en fe. Hay personas que todavía están llegando a la fe y están conociendo. Y cuando nos ven pelear, en vez de que digan, oye, pues aquí en esta iglesia eso se hace. Yo pensé que se amaban verdaderamente. Yo pensé que se servían con amor verdaderamente. Vean que Jesús está hablando de 3 modos de meterle el pie a la persona. A los niños, por relegarlos como lo hicieron los discípulos cuando vinieron sus papás a que los bendigan. Y por tentación. 3 cosas dice Jesús, si usted se da cuenta, baja un poquito más en su pasaje. Los insta a que reciban a los niños y que desarrollen un carácter no infantil, sino un carácter de niño, porque eso es una cosa ser infantiles. Hay adultos que son infantiles y en psicología se atiende a eso, se dice prácticamente adultecentes. También la psicología aborda eso. La teología también la aborda y dice Pablo, cuando era niño, pensaba como niño, más cuando fui adulto, cuando fui grande, dejé las cosas de niño. Así que debo de saber por qué peleo. ¿Peleo por el engrandecimiento de Dios o peleo por mis intereses? Peleo por mi egoísmo. Yo tengo que ver por qué estoy peleando y por qué estaban peleando los discípulos y discutiendo acá. Mire cómo va el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar, que se le liquide, porque no sirve para los intereses del reino, dice. Vea cómo Jesús, Él no se guarda nada. Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario, porque eso purga tu fe, purga tu calidad. A ver, ¿a quién le crees? ¿Le creíste a Jesús o le creíste al hombre? Porque la gente mayormente le cree más al hombre que a Jesús. Ve algo que no, es que no me agrada cómo dijo esto o expresó esto, ya me voy en otra iglesia. Le cree más al hombre y no a Jesús y pasa huyendo de iglesias. Aquí yo tengo que creerle a Jesús, tengo que crecer en Jesús y dejar de poner mi temor, mi miedo, mis intereses en lo que hace el hombre y ponerlo en lo que hace Cristo. Cristo quiere configurarme a mí en carácter, en compromiso. Ahora, vea qué dice. Jesús ya dijo que es necesario que vengan esos tropiezos. Ay de aquel, pero luego vea cómo pone el ay, el dolor, el sufrimiento. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Sí van a venir tropiezos, pero reflexiónate, piénsate y no seas tú quien le meta el pie a otros. Porque tú como creyente no estás para meterle el pie a otros, tú estás para levantar a los débiles. Aquí es interesante que ustedes y yo nos pensemos y digamos, ¿le estoy metiendo el pie al otro o lo estoy levantando? ¿Estoy haciendo que caigan los demás, mis hermanos, por mi falta de testimonio, por mi modo de cómo los trato, por mi modo de cómo los desprecio? ¿O los estoy pastoreando como realmente Dios espera que yo los pastoree? Aquí yo tengo que ver, porque vea que está diciendo Jesús. Por tanto, vea cómo esa conclusión que Jesús da, ese enlace, ese conector que le llamamos nosotros conector discursivo. Por tanto, dice, y vea cómo concluye y llama al cambio. Por tanto, ¿qué dice? Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer. Ve cómo te responsabiliza a ti. Si yo caigo,
influyo en otros. Eso es de cajón. Si yo caigo en infidelidad como esposo, influyo con mis hijos y con mi esposa y con la iglesia que pastoreo. Si yo caigo como corrupto, pastor corrupto, influyo en la iglesia. Y Dios me está advirtiendo a mí y me está haciendo responsable a mí. Así que usted piénsese y te dice que hagas una cirugía sin bisturí. Que tú te hagas una cirugía, que tú tomes la decisión y que tú veas dónde necesitas cambiar tu mano, tu pie, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Vea cómo está responsabilizando a los líderes, a las personas que, porque a sus discípulos se lo está diciendo. En pocas palabras se lo dice a la iglesia. A los discípulos se los está diciendo. Usted tiene que ver a quién se los dice. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. ¿Cuántas veces hacemos caer a las personas por nuestros ojos? ¿Y cómo? Yo siempre me pregunto, ¿cómo? En una sociedad tan psicologizada, la gente dice, es que me malmiraron en esa iglesia. Pero a veces yo trabajo con muchas personas y analizo sus conductas y sus pensamientos y le digo, ok, y si así ve esa persona, de por sí así ve feo, le digo, ¿lo puedes cambiar? ¿O tú estás interpretando que te vio feo? Yo les pregunto. También los educo a los niños pequeños en fe y les digo, ok, ¿cómo tú mides una mirada, una mala mirada? A ver, dime. Para ti que es que hizo muecas, dice. ¿Y qué tal si le aprieta su chancla y hizo muecas? Pero tú lo estás interpretando que te está mal mirando, le digo. ¿Te acercaste a preguntarle por qué mira así? Porque a veces vivimos mucho de opinión, interpretando a las personas cómo miran, cómo hablan, cómo se comportan, pero nosotros no nos interpretamos a sí mismos. Tal vez no es el problema de la malmirada que me están dirigiendo. Soy yo quien no he crecido en fe. También tengo que pensarme. Pero como estoy acostumbrado a echarle la culpa a ellos y no pastorearme a mí mismo a la luz de la palabra, entonces no cambio y vivo culpando, vivo huyendo de todas las áreas de mi vida. Vivo una vida de escapista. Aquí yo tengo que también pensarme, ¿no será que yo soy el problema? Que estoy pensando mal, sintiendo mal e interpretándome mal en una reunión de alguien. Pero a veces la gente culpa más a los otros. Aquí Jesús nos enseña a todos a desarrollarnos en carácter de fe en Cristo. Mire, de allí entonces la importancia del versículo 10. Nuestra arrogancia, nuestro orgullo. Los discípulos están aquí buscando sus propios intereses y se olvidaron de los más débiles. Se olvidaron de los niños, y tanto de los niños en fe, de los que están creciendo. Y por eso Jesús le dice, mirad que no actúen con menosprecio hacia estos pequeños. ¿Y cuántas veces hacemos eso, hermanos? Aquí es importante que yo me piense mi actitud, mi comportamiento de fe y de cristiano frente a los demás. Porque hay 3 tipos de tentación, de meter el pie. Yo le dije, 1, tentándolos. 2, menospreciándolos. Y 3, degradándolos. Y hay veces los degradan. Es que tú no cantas bien, bájate de allá. Y en vez de que yo me comprometa a entrenar lo que cante bien,
No predica bien fulano, ok, ¿sabes qué? Yo te doy cursos de oratoria, yo te doy homilética. Pero no hacemos eso. En vez de estar hincados orando por el que dirige, estamos más listos para ver en dónde se va a equivocar y entonces para humillarlo, degradarlo, hablar mal de él. Y no sé si él es el que está dirigiendo, apenas se comprometió con el micrófono y digo, sí, yo sí lo hago. Pero yo ya lo estoy calificando como profesional. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestro propio egoísmo nos está matando como congregación? Nuestra propia búsqueda de nuestros intereses, en vez de decir, Señor, yo no quiero ser el importante, ni sentirme el importante en tu iglesia. El importante, Señor, eres tú. El importante, Señor, eres tú, no yo. No yo como pastor ni como hermano de ustedes, sino Dios. Aquí es importante, amados hermanos. Mire, al parecer todos los seres humanos tienen sed de grandeza, de poder, dominio, pero pocos quieren ser grandes en carácter y en servicio. Pocos. El poder o autoridad que Dios nos da en la vida del reino es para una vida victoriosa sobre nuestras propias aptitudes, sobre nuestros propios apetitos incluso, porque mis aptitudes me pueden hacer soberbio. Por eso yo tengo que ver mis apetitos, mis motivaciones. Yo puedo caer en la actitud del fariseo que decía, Señor, mira, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago, mira, no como este que está aquí arrodillado delante de ti. Puedo caer igual. Repetir esa conducta enfermiza del fariseo frente al publicano. Lo puedo hacer. Soy débil como ustedes lo son. Pero aquí por eso tengo que revisarme y ver para qué Dios me ha dado su gracia. Entonces, esa gracia Dios me lo ha dado para dominar mis apetitos, mis deseos dominantes, para una vida fructífera, no para controlar a otros, ni para manipularlos, ni para nuestros propios intereses. No son para mis propios intereses. Si mi motivación es incorrecta, yo siempre lo he dicho, Señor, si yo estoy mal, cuando escucho las críticas, digo, Señor, me analizo ante las críticas, digo, Señor, si yo estoy mal, disciplíname y corrígeme con gracia. Que tengo que aprender eso. Yo tengo que aprender a crecer bajo esa gracia de Dios. Por otro lado, amados hermanos, la distorsión o mala comprensión de este poder o autoridad nos puede inflar el orgullo y rechazar a las personas poco crecidas en su fe y compromiso, como lo hizo el fariseo frente al publicano. Puedo yo rechazarlo y puedo yo descartarlo en mi ministerio, pero aquí no aplica el principio del rechazo, aplica el principio de la aceptación y el pastoreo para el cambio. Vea que Jesús dice, por eso Jesús cuenta la historia de ese que tenía 100 ovejas y no le dio importancia a las 99 que tenía, le dio importancia a ese que se perdió. Vea cómo Jesús me está llamando a interesarme por ese débil en la fe, a no meterle el pie, a no tentarlo, sino a desafiarlo para que esté en comunidad conmigo creciendo. Jesús por eso cuenta esa parábola. Entonces aquí, amados hermanos, es importante mirar lo que Jesús está evidenciando. Es evidente que nuestra mala comprensión del poder espiritual como participantes del reino nos puede llevar a pensar en nuestra propia grandeza y privilegios en el reino de los cielos y olvidarnos del que se ha descarriado o el que está viviendo en pecado o se está resistiendo a vivir en los beneficios del reino de Dios.
entonces los despreciamos y los olvidamos, los descartamos. No quieren crecer. No les importa el evangelio. Y ya bajamos las manos respecto a ellos. Pero Jesús no enseña eso. Jesús dice que tú seas fiel. Jesús dice que tú seas insistente. Jesús dice que tú seas siempre honesto con el evangelio. Cada vez que venga, háblale del amor de Dios. Al final de cuentas, tu tarea y mi tarea es ser fiel. Amada iglesia, amado hermano y amigo que nos miras a través de esta transmisión también, Dios no quiere que te centres y ocupes en tu propia grandeza espiritual y moral. No quiere que seas un egoísta religioso, como estos discípulos que están aquí peleando quién es el mayor en el reino de los cielos. Él te quiere y me quiere en el desarrollo de su carácter y ocupado usando el poder de su gracia para atraer y traer a otros a sus pies. Así que debes de cuestionar tus privilegios en el reino de los cielos y preguntar: ¿estoy gestionando, estoy administrando, estoy dispensando la gracia de Dios, el poder del evangelio de Dios en todas las personas? Mire, yo le cuento rápido. El sábado me escapé un ratito en la playa con mi hijo a hacer un devocional, y ahí había un borrachito detrás de mí, escuchando que estamos leyendo la Biblia, y se acercó. Dice: escucho que están hablando ustedes del evangelio, y a mí me encanta el evangelio, dice. Y me narró un montón de cosas del evangelio. Y le dije: hablas muy bonito el evangelio, pero tristemente vives nada del evangelio, y por eso estás ahí donde estás. Cristo Jesús ya murió por ti y no te quiere allí, y tú has conocido el evangelio, pero no te atreves a vivirlo. Yo fui a hacer mi devocional para crecer. Bien le hubiera dicho: ¿sabes qué? No estorbes en este momento, quiero pasar un momento agradable con mi hijo y pastorear a mi hijo y reflexionar acerca de las cosas espirituales. Tú sigue en lo tuyo. No, creo que siempre son oportunidades. Dejar que nos interrumpan a veces y poder atender a las personas y desafiarlos a que vengan a los pies de Cristo. Y es lo que Cristo está diciendo en este pasaje. No pienses solo en tu grandeza, en tus privilegios. Piensa en el que se ha descarriado. Piensa en Él. Ahora que ustedes y yo ya sabemos esta gran verdad, la pregunta de cajón es: ¿qué vamos a hacer con esa verdad? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Seguiremos ocupados y preocupados en nosotros mismos como iglesia? ¿Seguiremos pensando solamente en nuestra espiritualidad, en nuestro desarrollo, en nuestro aprendizaje? Tomo cursos de Biblia, tomo cursos de esto, tomo cursos de lo otro, pero no me atrevo a abrir el semillero del evangelio en mi comunidad, en mi trabajo, en mi universidad, en donde yo me muevo. ¿Seguiré pensando solamente en mi grandeza espiritual como los discípulos, en mi posición de cristiano? Piensa en esto, porque a veces se repite el patrón. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y a veces parece que estamos compitiendo quién es el más espiritual. Pero no es el más espiritual, es el que sirve mejor en el reino de los cielos. Amados hermanos, ¿qué pasaría si dejáramos de pensar en nosotros y pensáramos y nos ocupáramos más en los descarriados, en los más débiles? ¿Qué pasaría si como iglesia decidiríamos un día: ¿sabes qué? Hoy vamos a cerrar la iglesia y vamos a ir a ver? ¿Sabe? Me dolió una pareja, y la verdad estaba yo pensando mientras predicaba. Una pareja que vino a pedir ayuda acá, y lo llevé en la casa y le dimos ropa.
y piden monedas en la esquina del semáforo, y hace 2 noches que veo a su pareja tirado, sentada y sucia en la puerta de una taquería. No sé de dónde son, pero lo que sí sé que son personas. Y creo que deberíamos de ser más sensibles como iglesia y dejar de pensar como los discípulos estaban pensando. Y entonces cambiar esos paradigmas, influir como Dios espera que influyamos. Dios les siga bendiciendo y que en verdad su gracia sobreabunde en su vida y en mi vida.